Consideremos la siguiente suma de fracciones con el mismo denominador. Digamos 3 sextos más 8 sextos. No olvidemos que el número que se encuentra arriba es el numerador, el que se encuentra debajo es el denominador. Y aquí tenemos una suma de dos fracciones que tienen el mismo denominador. Siempre que tengamos una suma de fracciones con el mismo denominador, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a trazar una línea de fracción que quede aproximadamente a la mitad de signo igual. Luego vamos a dejar el mismo denominador, en este caso es el 6. Y luego vamos a sumar los numeradores. Aquí es 3 más 8. Entonces vamos a colocar aquí 3 más 8. Continuando con esto, efectuamos la suma. En este caso, 3 más 8. Usamos la calculadora básica que el cerebro va a permitirnos que usemos en el examen. Y el denominador lo vamos a recorrer. Entonces el resultado de esta fracción es 11 sextos. Consideremos la siguiente fracción. 10 18avos más 8 18avos. Tenemos una suma de fracciones que tienen el mismo denominador. Vamos a recorrer el mismo denominador. En este caso, pues es 18. 18 es el mismo denominador. Lo voy a colocar. Y a continuación, voy a sumar los numeradores, que en este caso son 10 más 8. Colocando serían 10 más 8. Y si usamos nuestra calculadora básica y hacemos 10 más 8, va a darnos 18 18avos. Siempre que el numerador sea lo mismo que el denominador, el resultado va a ser siempre 1. En este caso podemos decir que 18 entre 18 es exactamente 1 o un entero. No necesariamente tenemos que tener una suma de fracciones en las cuales todas sean cantidades numéricas. Podemos tener también variables. Veamos la siguiente suma, en donde el denominador es la variable m. Como veremos más adelante en álgebra, a las letras que llamamos así en el español, matemáticamente son variables. En este caso tenemos el mismo denominador. Entonces vamos a recorrer el mismo denominador. En este caso es la m. Y lo que sigue es sumar los numeradores, que serían 8 más 6. Entonces aquí vamos a hacer 8 más 6. Sumando los numeradores, 8 más 6, obtenemos 14. Y como denominador a m. Y eso sería todo. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando tenemos una resta de dos fracciones que tengan el mismo denominador? Por ejemplo, que tuviéramos 13 cuartos menos 8 cuartos. Tenemos una resta de dos fracciones que tienen el mismo denominador. Lo correcto es decir que tenemos una diferencia de dos fracciones que tienen el mismo denominador. Vamos a dejar pues el mismo denominador, que en este caso
es el número 4. Entonces vamos aquí a colocar el 4. Y a continuación, pues vamos a hacer la diferencia, es decir, la resta, que es 13 menos 8. Usando la calculadora básica, hacemos 13 menos 8 y nos daría 5 cuartos. Y este es pues el resultado de esta operación. También en las restas podemos tener variables. Por ejemplo, pensemos en 18 y como denominador p al cubo menos 6 y que aquí tuviéramos como denominador p al cubo. Vamos a trazar nuestra línea de fracción que quede aproximadamente la mitad del signo igual. Vamos a dejar el mismo denominador, que en este caso es p al cubo. Y a continuación, hacer la diferencia, o sea, la resta de 18 menos 6. Al efectuar 18 menos 6, pues son 12. Y como denominador, pues solo lo vamos a recorrer, que en este caso es p al cubo o p cúbica. Ahora vamos a continuar con las sumas y diferencias de fracciones que tengan diferente denominador. Consideremos la siguiente fracción, la siguiente suma, digamos 8 cuartos más 4 octavos. Como podrán observar, esta es una suma de dos fracciones que tienen diferente denominador. Entonces aquí va a cambiar la regla para poder efectuar esta suma. Lo primero que tenemos que hacer es colocar la línea de fracción que quede aproximadamente a la mitad del signo igual. Luego vamos a efectuar 3 multiplicaciones. Sería primero denominador por denominador, luego en esta forma, sin cruzadito, y luego aquí otro cruzadito. Entonces comencemos, sería 4 por 8, pues es 32. Luego 8 por 8, siempre comenzamos con esta diagonal, 8 por 8. Si nos hacemos la tabla del 8, pues es 64. Si no, pues usamos la calculadora. Luego 4 por 4, que es 16. Usando la calculadora y efectuando la suma, 64 más 16, pues es bastante simple, 80. 32avos. Recordemos de la primaria que si el numerador y el denominador tienen mitad, la fracción se simplifica. En este caso tiene mitad y tiene mitad. Entonces vamos a simplificar la fracción, que es el proceso que a continuación se lleva a cabo. Y mitad de 80 son 40, mitad de 32 son 16. Observamos una vez más que el numerador tiene mitad y el denominador tiene mitad. Entonces vuelvo a simplificar. Mitad de 40 son 20. Mitad de 16 es 8. Y una vez más, el 20 tiene mitad y el 8 tiene mitad. Entonces mitad de 20 es 10. Mitad de 8 es 4. Y todavía observamos que el 10 tiene mitad y el 4 tiene mitad. Entonces, procediendo, mitad de 10 es 5, mitad de 4 es 2. Y este sería
el resultado. En el caso de una resta de fracciones que tengan que tengan diferente denominador, el procedimiento sigue siendo el mismo. Aquí se nota que es una resta porque tiene un signo menos. Entonces lo primero que voy a hacer es trazar una línea que quede aproximadamente a la mitad del signo igual. Y a continuación voy a hacer 3 multiplicaciones, exactamente lo mismo que en la suma. Voy a multiplicar denominador por denominador, luego así, un cruzadito, y luego otro cruzadito. Entonces, tenemos que 4 por 8 es 32. Luego, tenemos que 8 por 8 son 64, menos, ahora voy a multiplicar 4 por 4 y son 16. Vamos a hacer ahora la diferencia de estas dos, es decir, vamos a hacer la resta. Y es una resta muy simple, muy sencillita. Te voy a decir que 6 para 14 son 8. Y llevo 1, 2 para 6 son 4. ¿Sí? Aquí, para no estar simplificando con mitad, mitad, mitad y mitad, podemos hacer lo siguiente. Podemos dividir siempre y cuando, dividir numerador y denominador entre la misma cantidad. En este caso, ¿ya? El 48 se puede dividir entre 4 exactamente y el 32 también se puede dividir entre 4. Entonces procedo a simplificar y digo 48 entre 4 pues es 12 y aquí coloco el 12. Ahora 32 entre 4 es 8. Y una vez más observamos que tanto el numerador como el denominador tienen mitad. Entonces voy a simplificar y digo mitad de 12 es 6, mitad de 8 es 4. Y una vez más vuelvo a simplificar, mitad de 6 es 3, mitad de 4 es 2. Es todo, gracias.